Un saludo para todos. En este momento procederemos a la exposición de nuestro proyecto de investigación titulado Prevalencia del dolor lumbar en estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte del Área Andina 2023. Los estudiantes a cargo son Daniel Mesa López, Esteban Loaiza Ríos, Melissa Rodríguez Hernández y quien les habla, Luis Miguel Ramos Henao. Bueno, primeramente tenemos que conocer que el dolor lumbar es un síntoma, es un trastorno que altera la morfología de la región comprendida entre la última vértebra torácica y los glúteos. Así lo describen varios autores. Con esto nos referimos a los cambios estructurales en los ligamentos, en los músculos, en los tendones y en las articulaciones eh, intervertebrales y cigapoficiarias presentes en esta región conocida como espalda baja. Por esto es importante tener en cuenta los cambios mecánicos, los cambios biomecánicos que se ven reflejados a la hora de tener un dolor lumbar, que más adelante enfatizaremos en ellos. Ok, nosotros revisamos varios estudios y logramos encontrar que 9 de 10 sujetos tendrán dolor lumbar en algún momento. Y si hablamos de lumbalgia crónica, logramos encontrar que existe una prevalencia entre el 15 al 36% de esta. Esto nos permite evidenciar la magnitud del problema que estamos tratando de estudiar. Revisamos algunos estudios más y se encontró que el dolor lumbar que dura al menos un día tiene una prevalencia del 70% en los participantes pues, que estaban en ese estudio. Estos datos nos arrojan datos importantes, puesto que la prevalencia de estos es alta y se presentan diferentes variables que afectan a la población mundial en general, como lo mencionamos acá, que es la causa más frecuente de discapacidad a nivel mundial y de absentismo laboral. Por otro lado, se puede mencionar que los dolores musculoesqueléticos tienen una baja tasa de mortalidad en el mundo, pero presentan una alta tasa de morbilidad. Para hablar más de esto, nosotros encontramos un ejemplo que se realizó en estudiantes de enfermería australianos, que se logró evidenciar la prevalencia en los desórdenes musculoesqueléticos que fue reportada con el 80%. Y dentro de este 80%, el 60% fue por dolor en la región lumbar. Bueno, sabemos que el dolor lumbar es un trastorno común que afecta a la región baja de la espalda, es decir, la zona lumbar. Es por esto por lo que se hace necesario establecer una prevalencia del dolor lumbar en estudiantes universitarios de la Fundación Universitaria de la Arandina para el año 2023. Este proyecto que estamos llevando a cabo como investigación tiene como intención proporcionar una estadística que permita determinar la cantidad de los estudiantes de Ciencias de la Salud y el Deporte que sean del área andina para el año 2023 y padezcan de lumbalgia, dando a conocer las limitaciones a las que este trastorno conlleva en la cotidianidad de cada uno de estos, tanto por fuera como dentro de la institución, y de esta manera que la comunidad educativa de la universidad pueda acceder a esta información que estamos teniendo de una forma, de una manera gratuita y permanente, con fines académicos, futuramente relacionados con la problemática de nuestra investigación, tales como estudios experimentales sobre la prevención y el tratamiento. Esto es a base del fortalecimiento muscular y estudios sobre las limitaciones que puedan tener que puedan conllevar a este trastorno y entre otras. Bueno, entonces, teniendo en cuenta desde la parte de epidemiología que el dolor lumbar es una de las causas más comunes de discapacidad a nivel mundial, podemos referirle ciertos atributos que influyen en su prevalencia, como la edad, el sexo, el lugar de residencia y los factores socioeconómicos. Entonces, en el caso de los jóvenes estudiantes universitarios, se han realizado diversas investigaciones para determinar esa prevalencia y también la incidencia del dolor lumbar en esta población. Entonces, los estudios han revelado que la prevalencia del dolor de espalda en los jóvenes universitarios va a variar entre lo que viene siendo un 30% y un 70% más o menos, que depende también del periodo de tiempo analizado
y la ubicación corporal del dolor y la duración del mismo. Entonces ahí también como para anotar, recordemos que el dolor lumbar es una de las principales razones por las cuales las personas van a acudir a consulta médica según la revisión de varias literaturas. Entonces ahora sí, para empezar con lo que viene siendo la etiología, eh, se dice que específicamente en la región de la espalda baja, el dolor lumbar se va a clasificar en tres tipos: agudo, subagudo y crónico. Y este depende también de la duración del dolor. Entonces las causas pueden ser específicas, como la degeneración de los discos intervertebrales, por hernias, por artropatía, también pues la artropatía de esas articulaciones hipoficiarias y también alteraciones musculares de esta misma zona. Ya podremos hablar entonces de unas causas inespecíficas, que sería sin causa patológica clara, y por consiguiente esta población universitaria va a estar expuesta a trastornos musculoesqueléticos debido a múltiples factores como los cambios biomecánicos, una carga mecánica excesiva, posturas incorrectas, también características incorrectas ergonómicas y también largas horas de estudio, que puede referirse a estrés y debilidad muscular. Entonces se va a observar que en este caso todos los estudiantes van a tener un alto riesgo de sufrir un dolor musculoesquelético debido pues a este estilo de vida y a estas condiciones de trabajo, de estudio, por decirlo así. Por último, entonces vamos a mencionar otras causas menos comunes, pero tampoco menos importantes de lo que viene siendo propiamente el dolor lumbar, como secuelas de cirugía, infecciones osteoarticulares y también las estenosis espinales. Entonces, en resumen, se aborda las diferentes causas y factores relacionados con el dolor lumbar, tanto específico como inespecífico, y destacamos la relevancia de lo que viene siendo el estilo de vida, la importancia de ese mismo y las condiciones de trabajo en la población joven universitaria. Por consiguiente, pasaremos al diagnóstico, que se va a destacar que un diagnóstico temprano y un buen tratamiento van a poder reducir el impacto de estos síndromes y de estos trastornos que recurren a esa asociación del dolor lumbar. Entonces, el dolor lumbar se clasifica como una alteración estructural en la región de la espalda baja, que consigo va a limitar las actividades y va a restringir la participación de quienes lo padecen. Entonces se menciona que las radiografías pueden utilizarse como un método de diagnóstico inicial debido a, uno, la efectividad, y segundo, porque tienen bajo costo. Además, las radiografías también se pueden utilizar medidas de la función corporal, como la movilidad de la columna, la fuerza de muscular de la parte extensora lumbar, y también mejorar la objetividad del diagnóstico. Esto sería como una fusión de vías para llegar al diagnóstico, por decirlo así. Aunque no existe una escala oficial para el diagnóstico y la evaluación del dolor lumbar, se van a utilizar escalas previamente seleccionadas y también estudiadas y actualizadas en investigaciones y revistas propiamente especializadas sobre este tema. Entonces vamos a mencionar tres tipos de escalas comunes que son utilizadas para medir el dolor lumbar. Entonces, entre ellas estaría el cuestionario de discapacidad de Roland Morris, el índice de discapacidad de Westry original, y por último la escala de discapacidad de dolor de la espalda de Quebec. Estas escalas evalúan diferentes aspectos de la discapacidad relacionadas con el dolor lumbar y se van a puntuar en función de impacto en las actividades diarias y lo que viene siendo la propia calidad de vida. Entonces, en resumen, y para terminar, el texto nos va a destacar la importancia de obtener un diagnóstico preciso del dolor lumbar para proporcionar un tratamiento adecuado. Bueno, para hablar de los factores de riesgo del dolor lumbar, debemos considerar este como una discapacidad laboral frecuente en la actualidad. Es importante conocer que los factores de riesgo nos pueden llevar a padecer este síntoma. Nosotros encontramos en algunos estudios que la obesidad abdominal y el hecho de fumar pueden causar lumbalgias. Esto hace referencia a dos síntomas importantes del sedentarismo, viendo este como un acto de posición de descanso y un coste energético mínimo.
Es un estilo de vida que ha venido impactando mucho últimamente y es reconocido por ausentarse del ejercicio y tener un impacto negativo sobre la salud, principalmente a largo plazo. Entonces, es posible comparar las condiciones de trabajo en las que laboran miles de personas. Por ejemplo, nosotros los que vamos a laborar en el área de la salud, la postura juega un papel importante dentro de la calidad de vida de los trabajadores, ya que nosotros al estar expuestos a largas jornadas laborales, no tenemos siempre conciencia postural, somos propensos a padecer de dolor lumbar. Y pues nosotros al tener dolor lumbar vamos a disminuir el rendimiento en la vida cotidiana y en el trabajo. Además, debemos tener en cuenta que el uso prolongado de dispositivos como el computador, el celular, el televisor, son un factor de riesgo importante para desarrollar este trastorno, ya que nosotros al utilizar todo esto tomamos posturas que generan una sobrecarga musculoesquelética en esta zona. Y al generar esto reducimos el flujo sanguíneo, lo que nos lleva a un espasmo muscular y así pues activamos receptores del dolor que nos van a mantener como ahí. También es importante mencionar que los estudiantes del área de la salud también son un foco importante para este trastorno, ya que se encuentran rodeados de varias situaciones que los vuelven propensos a sufrir dolor lumbar, como son cargar la mochila de forma incorrecta, por tanto trabajo, tanto estrés, disminuyen las horas de ejercicio, se vuelven más sedentarios, optan por malas posturas prolongadas en el día y algunos disminuyen sus horas de sueño. Además de ellos tener dolor, esto puede influir negativamente en la experiencia del aprendizaje y con la capacidad para ejecutar los parciales, talleres y las demandas físicas que tiene ser estudiante. Para empezar a hablar sobre tratamientos del dolor lumbar, es necesario tener conocimientos sobre las posibles causas de este. Pero conforme a lo mencionado anteriormente, no hay una etiología puntual de lo que causa la enfermedad. Puede ser causada por varias cosas. Entonces, pues para tratar esto, desde un amplio espectro existen variedades de tratamientos para este trastorno. Y uno de ellos es un tratamiento no farmacológico. Y se trata de hacer una intervención desde mantenerse activo hasta algo más específico como tratamientos con acupuntura. Por otro lado, existen tratamientos farmacológicos con relajantes musculares, corticosteroides, que son usados principalmente para las fases agudas del dolor lumbar. Los encargados de tratar y manejar este trastorno son los fisioterapeutas y médicos. Ellos pueden encontrar la fiabilidad en tratamientos no farmacológicos, como lo es la terapia manual también. También podemos hablar de la falta de ejercicio debido al sedentarismo como un factor de riesgo posible del dolor lumbar. Es importante mencionar que los programas de entrenamiento de ejercicio terapéutico han demostrado ser eficaces en el restablecimiento de la función musculoesquelética y la disminución del dolor causada por este trastorno, jugando un papel importante para la intervención desde lo médico y lo fisioterapéutico. También hay que resaltar que no todas las personas tienen la posibilidad de asistir a un centro médico o a un centro fisioterapéutico para rehabilitar o prevenir o disminuir el dolor por el trastorno de la lumbalgia. Entonces, se ha implementado el ejercicio en casa como una opción fiable para tratar principalmente, o bueno, desde la primera línea para tratar el dolor lumbar. Para concluir, es importante trabajar también la prevención, desarrollando ideas que disminuyan tanto la obesidad como los bajos niveles de actividad física, que son como los desencadenantes principales del dolor lumbar en la vida diaria. Y también prevenir, bueno, aparte de prevenir, sería educar y enseñar a la población para de esta manera disminuir los índices de prevalencia de este trastorno. Bueno, entonces para continuar, los objetivos. Entonces, el objetivo general es identificar la prevalencia y factores asociados del dolor lumbar en universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira, en el año 2023. Y los objetivos específicos tenemos como primero
medir el nivel de dolor en los estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina en el periodo correspondiente a lo que viene siendo el año 2023. Como segundo, identificar las causas de la lumbalgia en jóvenes estudiantes del área andina. Y como último, medir la frecuencia del dolor lumbar en los jóvenes universitarios del área andina. Muy bien, en cuanto a la metodología, entonces tenemos que el tipo y diseño de nuestro estudio es un estudio observacional de tipo transversal. Nuestra población objeto de estudio serán los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. Escogimos nuestros criterios de inclusión, tres básicamente. El primero es ser estudiante de jornada diurna presencial, el segundo es estar inscrito en alguno de los programas de la facultad y el tercero es ser un estudiante activo en la seccional Pereira en el año 2023. Y tenemos 4 criterios de exclusión, que son tener alguna discapacidad específica que presente cambios en la morfología de su espalda baja, por ejemplo, una consecuencia a una parálisis cerebral congénita o una consecuencia a una mielomeningocele congénita. Segundo, ser extranjero y no comprender el español. Tercero, estar en condición de embarazo. Y cuarto, tener alguna discapacidad que no le permita tener una comunicación fluida. Debido a que pretendemos recolectar los datos mediante una encuesta digital, mediante el cuestionario Oswestry de discapacidad y mediante una encuesta de datos sociodemográficos. Entonces, si la persona no tiene la suficiente capacidad intelectual para interactuar de manera activa con el encuestador, es por esto que se decide pues tener este criterio de exclusión. La muestra con un 95% de intervalo de confianza será de 245 estudiantes de la facultad y pretendemos tener un análisis estadístico para las variables numéricas de promedio y desviaciones estándar y para las variables categóricas de frecuencias y porcentajes. Listo. Entonces, el cuestionario del índice de discapacidad Oswestry es un cuestionario el cual ofrece información de la discapacidad funcional del paciente de acuerdo a 10 ítems. Estos 10 ítems se califican de 0 a 5, en los cuales no tiene absolutamente ningún dolor en el momento o no presenta un dolor extra. Y 5 sería cuando el dolor es peor o inimaginable. Entonces, estos ítems se basan, el primero, en la intensidad del dolor. El segundo ítem, en el cuidado personal. Esto es referente en cuanto a este dolor, cómo está afectando al paciente, si puede realizar sus actividades cotidianas y actividades de la vida diaria, valga la redundancia, como decir, el bañarse, vestirse, y entre otras. Está el levantamiento, esto respecto a cargas externas, cómo el dolor se manifiesta allí. En el ítem 4 es caminando, cómo se presenta este dolor, si le genera impedimento o si lo puede realizar libremente. En el ítem 5 es respecto al paciente sentado. Ítem 6 es cuando el paciente se encuentra de pie. El ítem 7 es cuando el paciente duerme. Y el ítem 8 es un ítem muy importante, ya que este es respecto a la vida sexual. Si el paciente, este ítem se hace con respecto si corresponde o no corresponde al paciente, es decir, si tiene o no tiene una vida sexual activa. El ítem 9 es sobre la vida social, si tiene limitaciones en la actividad. Y el ítem 10 es respecto a los viajes. Bueno, entonces este cuestionario se interpreta por porcentajes. Entonces, sabemos que el porcentaje total es 50 puntos y se realiza una regla de 3 para sacar cuál es el porcentaje. Entonces, para interpretar estos porcentajes, va de la siguiente manera. Cuando el porcentaje oscila entre el 0 al 20%, quiere decir que es una discapacidad mínima. Pues es cuando el paciente puede hacer frente a la mayoría de las actividades de la vida diaria. Por lo general se indica algún tratamiento
aparte de consejos, es como el tratamiento conservador y realizar ejercicio. Cuando este porcentaje oscila de un 21 a un 40%, es una discapacidad moderada. Es que el paciente experimenta más dolor y tiene la dificultad para sentarse, tiene dificultad para levantar objetos y ponerse de pie. Los viajes y la vida social son más difíciles y pueden verse implicados para el trabajo. El cuidado personal, la actividad sexual y el sueño no se ven gravemente afectados. Por lo general, el paciente puede tratarse con medios conservadores también. Cuando el porcentaje oscila entre el 41% y el 60%, decimos que, perdón, dice el cuestionario que es una discapacidad severa. Es decir, que el dolor sigue siendo el principal problema de este grupo, pero las actividades de la vida diaria se ven afectadas. Esos pacientes requieren de una investigación más detallada. Y cuando el porcentaje va de un 61 a un 80%, quiere decir que es un paciente impedido. Es que el dolor de espalda inicia en todos los aspectos de la vida del paciente, se requiere una intervención positiva y finalmente el, el porcentaje cuando es de un 81 a un 100% no tiene una descripción como tal, pero estos son pacientes que están postrados en una cama o que están exagerando los síntomas que tienen. Muy bien, en cuanto a los resultados de nuestro cuestionario diagnóstico del trastorno esquizoafectivo, por sus siglas CDTA, tenemos que es un cuestionario que se basa en 11 preguntas que pretenden ser una ayuda diagnóstica para el trastorno esquizoafectivo, que es una patología de salud mental, la cual combina síntomas y signos psicóticos, maníacos y o depresivos. Nosotros contamos con el juicio de un experto con más de 5 años de recorrido en el ámbito de la salud mental, donde pudo dar fe de la claridad, coherencia, relevancia y suficiencia de nuestro cuestionario y donde solo comentó observaciones que tenemos que tener en cuenta en cuanto al posible estadio del paciente y en cuanto a algunas opciones de respuesta que deberían cambiar, se deberían cambiar para añadir objetividad al resultado. Además, 40 sujetos evaluaron la claridad y comprensibilidad de nuestro cuestionario mediante una encuesta digital por la plataforma Cobo Toolbox. La claridad se evaluó con 3 opciones de respuesta. Cada pregunta fue evaluada por los 40 sujetos, donde podían elegir entre clara y comprensible, poco clara y comprensible y muy clara y comprensible. Y la comprensibilidad se evaluó de la misma manera por una encuesta digital y las personas tenían la posibilidad de responder de 0 a 10 qué tan comprensible era cada pregunta, donde 0 era muy comprensible y 10 era poco comprensible. Se tuvo la particularidad que la pregunta número la menos clara para los encuestados, para los 40 sujetos encuestados. Y la pregunta número 10 fue la menos comprensible para los 40 sujetos encuestados. Bien, aquí tenemos esta tabla que nos muestra la comprensibilidad en términos de la encuesta de comprensibilidad de los 40 sujetos en términos del coeficiente de concordancia W de Kendall, donde tuvimos un promedio de 0,42, lo que nos indica que los jueces tuvieron una concordancia moderada con respecto a nuestras preguntas, lo que permite conocer y dar fe de del objetivo de nuestro cuestionario. Bien, y en cuanto al cronograma de nuestro proyecto de investigación, se pretende que para agosto y septiembre del año 2023 se empiece la recolección de datos mediante la encuesta digital. Para el mes de octubre se empiece el análisis de datos ya con la totalidad de la muestra, 200, es decir, 245 estudiantes encuestados. Y para el año noviembre, para el mes de noviembre del año 2023, se pretende que se realice la presentación final de nuestro proyecto de investigación.
Esta es la bibliografía. Muchas gracias por la atención prestada.